Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien, chicos? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad número 5 respecto a los límites eh, de fronteras y en este caso los límites fluviales de forma específica, ¿no es cierto? Que corresponden a la unidad número 5. Nosotros estuvimos viendo la diferencia entre los límites naturales y los límites artificiales, estableciendo específicamente, por ejemplo, lo que es en nuestra provincia, los límites acuosos, la existencia de lagos y ríos, ¿no es cierto?, internacionales, aquellos que o sus costas dividen a los países o a lo largo existe la continuidad, inicia y termina en diferentes países. Lo que vamos a ver hoy es más que nada la parte del derecho a la navegación, ¿sí? Vamos a ver qué es específicamente la navegación, no en profundidad porque esto es un tema que ustedes lo van a dar en la materia de navegación eh, con la profesora Karina Bernal, pero sí establecer un poco el tema de los espacios acuosos marítimos, ¿sí? y la importancia de ello en el derecho internacional, ¿sí? Bueno, en principio, por eso no vamos a profundizar mucho en la parte de conceptos específicos, por ejemplo, buque, aeronave y demás, sino que simplemente los conceptos básicos. En principio, ¿sí?, cuando hablamos de el derecho a la navegación, lo estamos refiriendo al conjunto de normas que vienen a regular tanto el hecho de la navegación como las instituciones de la navegación y todas aquellas relaciones jurídicas que surgen, ¿cierto?, de la actividad naviera, ¿sí? Lo que hace el derecho de la navegación es toma instituciones propias del derecho y la adapta a su materia. El concepto, uno de los más esenciales o los principales que nosotros tenemos que tener en cuenta es el concepto de buque. ¿Qué es un buque? Entendiendo a este como una construcción flotante, ¿sí?, destinada a navegar con la aptitud, la posibilidad de dirección y desplazamiento, desplazarte y de dirigir ese desplazamiento. Debemos diferenciarlo de lo que son los artefactos navales, que también son construcciones flotantes que pueden flotar sobre el agua, pero que carecen de esta posibilidad de dirección, que no tienen posibilidad de impulso propio, de dirección propia, ¿sí?, que vienen a auxiliar a los buques. ¿Por qué es importante saber esta diferencia? Porque lo que nosotros tenemos en materia de derecho internacional es establecer la responsabilidad. Cada buque, así como cada aeronave, como cada automóvil, ¿no es cierto?, tiene que estar registrado, tiene que estar inscripto, tiene que tener lo que se llama una matrícula. La matrícula indica quién es el propietario y a qué nacionalidad pertenece el buque o el artefacto, ¿no es cierto?, que se encuentra en este momento desplazándose por el agua. ¿Por qué? Para poder atribuirle la responsabilidad y por una cuestión muy particular, que los buques en aguas internacionales, ¿sí?, presumen que la matrícula o la bandera en la cual están inscriptas, ¿sí?, rigen todo el ordenamiento jurídico interno de ese buque. Es decir, que este espacio, ¿sí?, de esta nave, ¿sí?, se rige por el derecho de la bandera que enarbola, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un buque argentino, por más que se encuentre en alta mar o se encuentre anclado en Brasil, el ordenamiento jurídico que rige en la parte interna del buque va a ser el ordenamiento jurídico argentino. Esto surge propiamente de lo que se podría decir un acuerdo propio del derecho internacional que ya viene de la antigüedad, en el cual el buque es una porción del país del cual surge, es decir, es como que se tenía que establecer un ordenamiento que rija, ¿no es cierto?, a las personas que se encontraban en él. Y la forma más lógica que encontraron en su momento fue la de extensión de responsabilidad, es decir, el país que inscribe a un buque, que lo matricula, automáticamente es el que establece el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, si cumple o no todos los requisitos para poder ser un buque. Listo, perfecto. Por lo tanto, en ese buque, ¿sí?, ese buque se va a regir
por el ordenamiento jurídico de ese país, en todo lo que sea la cuestión interna. Es como, podríamos decirlo, que el buque viene a ser como un desplazamiento, un pedazo de tierra flotante desplazándose, ¿sí? Y en ese territorio, es una parte del territorio del país. Y adentro de ese buque se aplica el derecho del país, ¿no es cierto?, de la bandera que enarbola. Si, por ejemplo, obviamente esto se ve limitado a los ordenamientos jurídicos de la zona, ¿no es cierto?, marítima o la zona de navegación a la cual este buque ingresa. Si ingresa a un determinado país, debe acoger todas las regulaciones de ese país. Por eso es importante esta determinación del buque y la responsabilidad tanto del buque como de sus ocupantes en relación al Estado, ¿no es cierto?, soberano de las aguas en las cuales se invade. Acá en Argentina nosotros, como nosotros vamos a ver ahora, los espacios acuáticos. El espacio acuático argentino está compuesto por lo que se llama el mar argentino. Primero que nada tenemos las aguas interiores. Eso es lo que nosotros veníamos hablando en la clase anterior. Los lagos, las lagunas, los ríos navegables, los arroyos, etc. Esas son aguas interiores. ¿Se entienden? Que es todo el territorio, ¿no es cierto?, está enmarcado por todo el límite del territorio hacia adentro. Todo lo que es agua hacia el océano, ¿sí? Argentina tiene, en principio, un mar territorial, ¿sí? El mar territorial argentino es un espacio acuático marítimo que nace en la zona más baja, ¿sí?, de la marea y se extiende por 12 millas marítimas. Es decir, yo tomo, por ejemplo, todo lo que sea la línea, ustedes ven el mapa de la Argentina, todo lo que ven la línea terrestre, ¿sí?, que es la parte de marea más bajas, bueno, del punto más bajo de la marea, de ahí me extiendo hacia el mar 12 millas. Ese es el mar territorial argentino, donde la Argentina ejerce todo su poder soberano, tanto en lo que es el lecho, el subsuelo, como también la parte aérea. Cuando hablamos de control soberano completo nos referimos a las cuestiones migratorias, a las cuestiones económicas, a las cuestiones de policía, es decir, la custodia, la posibilidad de infraccionar cualquier violación, ¿no es cierto?, ingreso sin autorización a este espacio, y el control, es decir, es una zona que Argentina controla de forma absoluta y soberana. Argentina, al ser un país ribereño, es decir, un país que baña sus costas con un mar, ¿no es cierto?, tiene constantemente que ejercer un control por el paso de otros buques. Nosotros hemos tenido conflictos, por ejemplo, con embarcaciones de otros países. Y acá vamos con el tema anterior. Por ejemplo, en Argentina está prohibida la esclavitud, ¿sí? Y está penada, por ejemplo, la piratería por, más que nada, asimilación de derechos extranjeros. Pero no somos una zona donde se dio mucho la piratería en sí. ¿Por qué? Porque no tenemos enfrente, digamos, en las costas de enfrente, o de manera muy próxima, un territorio directamente, sí, hacia arriba, pero no de manera frontal, como hay países que lo tienen. Por ejemplo, los mares mediterráneos, digamos, constantemente las embarcaciones son atacadas por embarcaciones de piratas de otros países que son, por ejemplo, de países más pobres, más humildes, como son la zona africana. Entonces es más común. No tanto así en la zona argentina. Tampoco también en la zona, todo lo que sea Sudamérica no es tan común la piratería. Sí, ya en la zona más hacia el norte, digamos, más Centroamérica, sí, por el tipo de tráfico, podríamos decirse. Bueno, en lo que refiere a, entonces, el mar argentino y su control, hemos tenido diversos conflictos con países, por ejemplo, que tienen distintas normas o legislaciones respecto de carácter laborales, por ejemplo,
China, Inglaterra, ¿sí? Francia, en los cuales los buques de estos países, Japón, donde los buques de estos países tienen una tecnología mucho más avanzada en lo que es materia, por ejemplo, de explotación pesquera, y por muchos años explotaron, ¿sí?, zonas que pertenecían a la República Argentina. Los recursos marítimos son recursos muy aprovechables y de mucho valor en el mundo, incluso para el medio ambiente. Ustedes saben que existen determinados animales que producen oxígeno y son esenciales para la vida en el mar, como por ejemplo el zooplancton, los krill para alimentar a las ballenas y demás. Y estos buques, ¿sí?, por ejemplo los buques chinos, mexicanos y demás, embarcaciones extranjeras, ellos, en correlato con su legislación, tenían maquinaria para la pesca que era autorizada por su ordenamiento jurídico. Pero al invadir, con autorización, ¿no es cierto?, pedían permiso para pescar, hacían un convenio con Argentina, venían a pescar determinados productos. Pero al momento de empezar a investigar, se vieron que la capacidad pesquera que tenían era mucho mayor y estaban arrasando con el lecho marino de la Argentina. Produciendo así, porque la Argentina no tenía el mismo recurso pesquero que tenían estos países. Entonces es como que de una manera, si podemos decir, permitamos a una empresa extranjera que se venga y se instale en Misiones y empiece a través de las perforaciones extraer todo el agua del acuífero guaraní. Estamos permitiendo que violen nuestra soberanía y utilicen nuestros recursos. Y tarde o temprano, siendo estos recursos no renovables, se van a agotar. Lo mismo pasaba en el mar, generándose así los primeros conflictos. Entonces era muy importante que Argentina empezase a hacer respetar su soberanía en lo que refería justamente al espacio marítimo. Bueno, se generaron, ¿no es cierto?, se empezaron a generar conflictos, pero al paso del tiempo Argentina empezó a solicitar, en este caso a través de Naciones Unidas, intervención en lo que se llama la Convención del Mar, ¿sí?, que es un convenio suscrito por Argentina, donde justamente se empezaron a hacer todas estas limitaciones. El mundo se dio cuenta que necesitaba establecer límites específicos, zonas de explotación y zonas de control para que los estados, que son los estados ribereños, que son los que se nutren, por ejemplo, de estos recursos, que son los dueños de estos recursos, puedan ejercer el mejor control sobre ellos, puedan establecer un poder de policía, es decir, controlarlo de mejor manera, sancionar aquellas explotaciones, por ejemplo, clandestinas, e incluso utilizar la fuerza. En Argentina hemos visto casos de hundimiento de buques por las fuerzas aéreas de la República Argentina por invasión del espacio marítimo argentino. Obviamente, ¿por qué se da esto? Porque la Argentina empezó a ver que los recursos eran esenciales en el ámbito de la comunidad internacional, los recursos, en el ámbito del mundo en realidad, los recursos no renovables son esenciales, costosos y tienen que ser cuidados por los estados que lo poseen, porque son una riqueza propia y porque son elementos de comercio y de fuerza. El agua en la Argentina tarde o temprano va a ser un elemento que nos permita a nosotros negociar de otro punto de vista con el mundo. Bueno, entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar las distintas áreas marítimas y de soberanía y cómo se ejerce la soberanía en estas distintas áreas. Como dijimos, tenemos la primera parte, es el mar argentino, que son las 12 millas marítimas desde la zona más baja. Después tenemos la zona contigua, son 24 millas marítimas tomadas de la zona más baja ¿no es cierto?,
hacia alta mar, es decir, tomamos la línea más baja de la marea y en el territorio, y ahí vamos hacia el mar, hacia alta mar, 24 millas. Se llama zona contigua, es decir, la zona contigua al mar argentino, que también Argentina sobre este espacio tiene un poder para prevenir infracciones, tiene poder de legislación, tiene facultades aduaneras, migratorias, similar a lo que es el territorio, se entiende que es parte del territorio marítimo. Después tenemos lo que se llama la zona económica exclusiva, ¿sí? Que son desde el punto base hacia el mar 200 millas marítimas. Este es un espacio específico en el cual se le permite al Estado ribereño que tiene salida a alta mar, explotarlo de forma exclusiva tanto la parte del mar como el lecho y el subsuelo marítimo. ¿Por qué es tan importante establecer este límite? Porque, por ejemplo, lo que es las telecomunicaciones, lo que es materia, por ejemplo, de explotación de recursos minerales como es el petróleo, ¿sí? Están generalmente todo en lo que sea el lecho marítimo y el subsuelo. Y puede darse que, por ejemplo, nosotros tengamos el límite, ¿no es cierto?, del territorio en este punto y exista una explotación petrolífica muy cerca de él, ¿no es cierto?, en la zona del mar, la zona de la superficie. Pero sobre el subsuelo, por ejemplo, los minerales y demás pueden extenderse incluso adentro del territorio o de la zona, ¿no es cierto?, de control. Entonces se empezó a tratar de que sobre esta zona exclusiva de explotación económica, en lo que hacía referencia a los minerales del lecho y del subsuelo, aquellos estados ribereños que no tenían o que no compartían con un contrafrente con otro país, pudiesen extender, siempre que continuase, ¿no es cierto?, la plataforma marítima, pudiesen extender su dominio. Y esto fue lo que hizo Argentina en el año 2009 a través de la presentación a la ONU, donde solicitó la extensión del límite de su plataforma continental. La plataforma continental es justamente el lecho, ¿sí?, y el subsuelo es el lecho marítimo, ¿sí?, que puede darse de distintas maneras. Nosotros tenemos, el lecho puede ser muy profundo, de poca continuidad. Entonces lo que se hace, se toman solamente las 200 millas marítimas pertenecientes a la zona económica exclusiva. Pero por otro lado, puede darse que la plataforma continental no sea profunda, sea continua, haciendo posible acceder, ¿no es cierto?, a los recursos que ya tiene. Acá lo importante de la cuestión, o el kit de la cuestión, es llegar a los recursos económicos. Es decir, si yo tengo una costa o una plataforma continental que es muy profunda y no tengo los elementos tecnológicos para poder explotarlo, va a ser innecesario, digamos, o es irrelevante contar o no contar con esa extensión de dominio. Pero ¿qué pasa con Argentina? La plataforma marítima de la plataforma continental marítima se extiende de una manera que los recursos son aprovechables, tanto para el tendido de cable como para la explotación de los minerales. Por eso, siendo que Argentina tiene la posibilidad de explotar esos recursos, solicitó a la ONU que le extiendan, ¿sí?, el límite de su plataforma continental. Esto fue analizado por la subcomisión de límite de plataforma, digamos, la Convención del Mar, que creó una subcomisión específica analizando los proyectos de Argentina a través de la investigación realizada, y le aprobó a Argentina extender el tamaño de su plataforma marítima, es decir, el límite de su plataforma marítima, a las 350 millas marítimas, es decir, de las 200, 150 millas más, generando así un espacio alrededor de prácticamente un millón de kilómetros, podríamos decir, cuadrados de zona de explotación económica exclusiva.
¿Por qué es tan importante establecer estos puntos? Primero que nada, porque es la zona en la cual un Estado ejerce su soberanía. Nosotros vemos que, por ejemplo, con esta extensión marítima argentina, por ejemplo, creó y generó una extensión de su soberanía, incluso acaparando lo que se llamaban las Islas Malvinas. Pero nosotros sabemos que las Islas Malvinas, geográficamente, podríamos decirse, están dentro de lo que es la jurisdicción argentina, pero están bajo el dominio de Gran Bretaña. Por lo tanto, tienen una pequeña porción del mar, de su fracción marítima, que es soberanía inglesa. Obviamente, si vamos a la zona más austral, ¿sí?, en Tierra del Fuego y más, y tomamos el punto más bajo, nosotros no podemos extender las 200 millas, la soberanía de la Argentina por 200 millas, porque entre medio están las Islas Malvinas. ¿Sí? ¿Pero qué hizo este tratado? Permitió que la soberanía argentina se extienda hasta el límite, ¿sí?, de la porción de las Islas Malvinas, ¿sí?, del mar de las Islas Malvinas, que es jurisdicción inglesa, y se extienda después. Sería todo lo que rodea las Islas Malvinas, toda la parte del mar como el subsuelo. Las Naciones Unidas le otorgó a la Argentina el control de la explotación de sus recursos. Esto fue importantísimo porque lo que hace es limitar, ¿sí?, la explotación por parte de Gran Bretaña, por ejemplo, para crear o introducir una plataforma petrolífica, por ejemplo, en un mar que automáticamente colinda con el mar argentino y con la Antártida, que también, ¿sí?, es una zona exclusiva de explotación de la República Argentina. Bueno, otro punto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta son, siempre que existe un estado ribereño que se encuentra dentro, ¿sí?, por ejemplo, de contrafrente a un estado con otro, obviamente la extensión de sus mares no van a ser de 200 millas de uno y 200 millas del otro, sino que se va a tener un punto medio. Es lo que pasa, por ejemplo, con el mar argentino y el Río de la Plata, que colinda. Acuérdense que el Río de la Plata desemboca en el océano, y tienen que establecer, entre Argentina y Uruguay, establecieron un punto, ¿no es cierto?, una línea imaginaria en el cual termina y donde inicia, ¿no es cierto?, termina el Río de la Plata y inicia el mar. Por otro lado, también tuvieron que establecer un límite imaginario para decir, bueno, dónde empieza el mar argentino y dónde está el mar uruguayo. Y para eso establecieron dos puntos. Uno fue el punto de Santa Rosa, o sea, tuve en el Mar del Plata, ¿sí?, el Cabo Santa Rosa, y por el otro lado el punto de Punta del Este por el lado de Uruguay, y Punta Rasa en el Cabo San Antonio por el lado argentino. Entonces, de esta forma, estos fueron los dos puntos que se tomaron de forma imaginaria para establecer los límites, ¿no es cierto?, para establecer la soberanía de cada uno de los estados. Si bien los estados son soberanos sobre estos espacios acuáticos, deben permitir, a través del convenio, ¿no es cierto?, del mar, el paso amigable, ¿sí?, de buques extranjeros. Es decir, cualquier buque extranjero puede navegar por el mar territorial argentino, por ejemplo, lo que se llama el derecho de paso. Obviamente sometido al paso amigable, es decir, debe reunir los requisitos, no debe estar armado, no puede, obviamente, tratar de contaminar lo menos posible. El paso debe ser ligero, no debe anclar, y en caso de que haga que el buque se detenga en algún puerto de la República Argentina, siempre tiene que cumplir, al momento ¿no es cierto?, de parar, con las normativas de la República Argentina, tanto en materia aduanera, impositiva, como de carácter jurisdiccional, ¿sí? Acuérdense, dentro del buque, la jurisdicción es del Estado, ¿no es cierto?, de la bandera que se enarbola. Todas las acciones de ese buque,
y cuando ancla automáticamente se somete al estado donde se encuentra. Por ejemplo, pagar una tasa para desembarcar, tener que pagar un cierto impuesto, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones son propias de carácter impositiva y son derechos que tienen los estados soberanos del mar territorial. Bueno, chicos, hasta acá con lo que es materia de buque y zonas navegables de carácter acuoso, ¿sí? Ahora le daré unos trabajitos para que ustedes investiguen sobre temas específicos de este tipo y la clase que viene vamos a hacer un repaso sobre esta unidad.